Hay algo que duele mucho más que la ruptura misma. No es solamente que haya dicho ya no puedo, no es solo que la relación haya terminado. Lo que realmente descoloca es verlo bien, ver que sigue funcionando, que trabaja normal, que sube historias, que parece estable y que incluso se le nota más ligero que hace unos meses, como si su mundo no se hubiera movido tanto como el tuyo. Y no es que quieras que esté sufriendo, no estás esperando verlo devastado. Lo que pasa es que no imaginabas que pudiera verse tan tranquilo tan rápido. Entonces tu mente empieza a hacer asociaciones muy duras. Empieza a preguntarse si tú eras la presión, si tú eras la carga y si tu ausencia le devolvió la paz. Y ahí es donde empieza el verdadero dolor, porque ya no solo estás atravesando una ruptura, estás cuestionando tu valor, pero su tranquilidad no significa lo que crees que significa. Y para entender por qué se ve así, hay que mirar lo que venía pasando mucho antes de que terminara y lo que suele pasar después. Antes de explicar por qué después se ve tan tranquilo, hay algo importante que aclarar. No todos los hombres se van por sentirse insuficientes, no todas las rupturas tienen la misma raíz. Hay historias donde el amor cambia, casos donde alguien simplemente ya no quiere comprometerse, hay situaciones donde sí hubo errores graves y también hay hombres que cuando la relación exige profundidad emocional, prefieren salirse antes que crecer. Eso también existe. Pero aquí estamos hablando de un escenario muy común, cuando sí hubo vínculo, cuando sí hubo historia y que no fue simple indiferencia. En muchas relaciones el desgaste no empieza con falta de amor, empieza con pérdida de ligereza. Lo que antes era natural empieza a sentirse más pesado, las conversaciones no fluyen igual, se aman pero ya no descansan en el vínculo como antes. Y dentro de ese desgaste empieza a tocarse algo más personal. Muchos hombres cargan, aunque no lo verbalicen así, con la idea de que deberían de poder sostener, resolver y estar a la altura en su relación. Cuando sienten que su pareja no está del todo bien, que algo sigue faltando y que hay ajustes constantes por hacer, pueden empezar a cuestionarse internamente. Muchas veces tú no estabas exigiendo, estabas intentando salvar lo que sentías que se estaba desacomodando. Querías hablarlo y entenderlo, que no se perdiera lo que todavía era valioso. Pero cuando esa dinámica se repite sin lograr estabilidad, del otro lado puede empezar a sentirse como presión acumulada. Y aquí entra algo muy real. Nosotras solemos identificar más rápido cuando algo nos falta y lo expresamos. Decimos qué necesitamos, lo explicamos y lo señalamos. Ellos no siempre vienen programados para descifrar eso con precisión automática. No todos crecieron entendiendo cómo leer necesidades emocionales complejas sin que se las expliquen claramente. Claro que existe el hombre unicornio, el que domina los 5 lenguajes del amor, el que entiende casi sin que le expliques nada, el que parece haber tomado un diplomado en inteligencia emocional desde la adolescencia. Sí existen, pero son muy raros. No porque los demás sean malos, sino porque desde biología hasta lo cultural y social, la mayoría no fue educada para operar así. Entonces, muchas veces una termina guiando, explicando y ajustando. Y cuando esa guía se vuelve constante, aunque sea válida, del otro lado puede empezar a sentirse como evaluación permanente. No porque tú lo estuvieras evaluando, sino porque él empieza a sentir que nunca termina de acertar. Y cuando una relación deja de sentirse refugio y empieza a sentirse tensión sostenida, algo dentro empieza a querer salir de esa sensación. No siempre se van por falta de amor. A veces se van porque ya no están tranquilos. Cuando una relación viene sintiéndose como tensión sostenida, aunque hay amor, el cuerpo entra en modo alerta sin que uno se dé cuenta. Y no es que esté peleando todos los días, es que vive con la anticipación de que algo puede volver a tensarse, de que habrá otra conversación pendiente, de que tendrá que explicar algo otra vez, de que tendrá que intentar hacerlo mejor otra vez. Y eso, mantenido en el tiempo, genera mucha carga interna. Imagínate una olla de presión que no está explotando, pero tampoco se está enfriando. Cada discusión, cada intento de ajuste que no termina de resolverse, cada sensación de esto sigue sin acomodarse, ese es el vapor que se acumula dentro. Y no siempre hay gritos ni drama, pero la presión está. Y aquí es donde se conecta con lo que hablábamos antes. Si además de esa tensión aparece la sensación de no estar logrando hacerlo bien, y a ver, no porque tú estuvieras mal, sino porque la dinámica no terminaba de estabilizarse.
La presión no solo es externa, es interna. Y se siente como estar constantemente intentando aprobar un examen que no termina. Entonces llega el momento en que él decide terminar. Y cuando termina, lo que ocurre no es un apagón emocional inmediato. Lo que ocurre es que se abre la válvula y la olla deja salir vapor. Y la primera sensación que aparece es alivio. Alivio de no tener que seguir en esa conversación pendiente, de no sentir que mañana habrá otro intento que no sabe si saldrá bien, de no vivir en anticipación constante. El sistema nervioso pasa de tensión a descompresión. Y eso tiene nombre, es liberación de estrés acumulado. Cuando el cuerpo ha funcionado bajo estrés sostenido, aunque sea emocional y no físico, al desaparecer este estímulo que generaba esa tensión, aparece una sensación de ligereza casi inmediata. No es felicidad profunda, no es celebración, es descanso. Por eso puede verse más estable que tú justo después de terminar. Porque mientras tú estás enfrentando la pérdida del vínculo, él está experimentando la liberación del estrés que venía acumulando dentro de la relación. Y aquí está la parte más difícil de aceptar. Ese alivio puede coexistir con sentimientos. Puede seguir amándote y al mismo tiempo sentirse más tranquilo fuera de la dinámica que lo estaba haciendo sentir muy presionado. No es blanco o negro, es que el cerebro primero reacciona a la desaparición del estrés antes de procesar la pérdida del apego. Y por eso parece que no le dolió. Y no es que no le vaya a doler, es que todavía no llegamos ahí. Después del alivio viene algo que puede doler todavía más que su tranquilidad, verlo iniciar algo nuevo. Y es un tema muy doloroso y delicado, pero quiero que te metas algo en la cabecita. Ahí es donde la mente interpreta todo como reemplazo, como si hubiera encontrado algo que tú no eras, como si contigo era complicado y ahora todo fluye. Pero muchas veces no está buscando una versión mejor de ti, está buscando empezar sin un historial. Una historia nueva no carga meses de tensión encima, no viene con conversaciones repetidas que quedaron sin resolver, no tiene el peso de intentos anteriores que no lograron estabilizarse. Se siente limpia. Después de haber vivido presión sostenida, esa limpieza se vuelve como libertad. Y aquí hay algo que puede sonar frío, pero es necesario decirlo. Cuando una relación termina, ambos tienen derecho a rehacer su vida. Eso incluye conocer a alguien más, intentar algo nuevo y equivocarse otra vez. Que lo haga rápido puede doler profundamente. Puede sentirse como si lo que vivieron no hubiera significado nada. Pero muchas veces habla más del miedo a quedarse solo que de la ausencia de amor. Empezar algo nuevo puede funcionar como anestesia, como distracción, como una forma de convencerse de que todo está bien. Y aunque por fuera parezca entusiasmo genuino, por dentro todavía puede haber emociones que no se han procesado del todo. Y a ver, toda experiencia nueva activa el sistema de recompensa del cerebro. Cuando alguien entra en una etapa distinta, ya sea saliendo más, conociendo personas, empezando otra relación o simplemente disfrutando la sensación de la libertad, el cerebro libera dopamina. Y la dopamina no es amor, es novedad, anticipación y estímulo. Al inicio eso se siente como entusiasmo, como energía, como confirmación interna de que esto fue lo correcto. Pero el cerebro no puede vivir en un pico constante. Ese proceso de acostumbrarse a lo nuevo se le llama habituación. Lo que al principio parecía emocionante empieza a volverse normal. Lo que parecía completamente distinto empieza a integrarse a la rutina. Cuando la dopamina baja, la mente deja de estar tan ocupada en lo nuevo y cuando deja de estar ocupada, aparece el espacio. Y ese espacio es clave, porque mientras había distracción y sensación de libertad, el sistema nervioso estaba enfocado en la descompresión de la presión pasada. Pero cuando la novedad se regula, el cerebro empieza a reorganizarse de manera más completa. Ya no está defendiendo la decisión de irse, ya no está reaccionando a la tensión, empieza a integrar la historia completa. Y ahí es cuando reaparecen momentos que antes estaban opacados por el conflicto, la compatibilidad, la risa, la sensación de equipo, los pequeños detalles que no parecían tan importantes hasta que ya no está. Y aquí entra algo que muestran varios estudios sobre ruptura y procesamiento emocional. Muchas mujeres tienden a experimentar el impacto del duelo de forma más inmediata. El dolor llega al inicio, de manera intensa y directa. Lo enfrentan desde el primer momento. Y en muchos hombres ocurre algo muy diferente. Primero sienten alivio y distracción. Y el duelo profundo aparece más tarde.
cuando el estímulo externo baja y la realidad emocional se asienta. No significa que uno sienta más que el otro, significa que el orden es distinto. Mientras una parte está llorando al inicio, la otra puede estar descomprimiendo, y cuando esa descompresión termina y la novedad deja de anestesiar, el cerebro finalmente procesa la pérdida real. Y eso es lo que muchos describimos como, pues le cayó el 20. Y no es iluminación repentina, es integración tardía. Es cuando el cerebro deja de estar en modo alivio y empieza a sentir la ausencia. Y ahí es donde muchas veces aparece el duelo que no se vio el día en que terminó. Soy Tali y si dolió, probablemente era verdad. Muchísimas gracias por estar aquí y suscríbanse y denle like para subir mucho más contenido como este. Bye.